Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Roce diplomático entre Ecuador y Venezuela. El gobierno nacional expulsó a la embajadora venezolana como respuesta a unas declaraciones del ministro de Comunicación de Maduro, Jorge Rodríguez. Hola, Diana. ¿Qué tal, Milton, amigos? Muy buenas noches. El funcionario chavista calificó de mentiroso al presidente Lenín Moreno por su discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas, en los que dio cifras sobre la migración de venezolanos. Empezamos con esta noticia. Escucho a un presidente decir que a su país ingresaban diariamente, me refiero a Ecuador, 6.000 venezolanos con enfermedades. Es un mentiroso y se atreve a mentir en el podio de Naciones Unidas, porque eso fue lo que le ordenaron, para montar la patraña esta que están montando. Son las declaraciones del ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, que ofreció en el Palacio de Miraflores, en Caracas, durante una rueda de prensa rutinaria, en la que se refirió al presidente Lenín Moreno sin mencionarlo, aunque precisó que se trataba del Ecuador. En Ecuador estamos recibiendo diariamente al menos a 6.000 hermanos venezolanos. Los niños llegan con sarampión, con difteria, con poliomielitis, mujeres embarazadas que nunca se han hecho un control. Esta fue la declaración del presidente Lenín Moreno a la que se refirió el ministro venezolano. Y 24 horas después el gobierno ecuatoriano tomó la decisión de expulsar a la embajadora de Venezuela en el Ecuador. La Cancillería difundió un comunicado que en lo sustancial dice: frente a las expresiones ofensivas formuladas el día de ayer por el ministro de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez, en contra del primer mandatario ecuatoriano Lenín Moreno Garcés, el gobierno nacional ha resuelto expulsar de nuestro país a la embajadora de Venezuela en el Ecuador. Y agrega el comunicado que el Ecuador no tolerará ninguna muestra de irrespeto a sus autoridades, pero garantiza continuar asistiendo a los ciudadanos venezolanos que ingresen al Ecuador. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Las reacciones políticas a la decisión del gobierno de Lenín Moreno de expulsar a la embajadora de Venezuela en Quito fueron inmediatas en la Asamblea Nacional. Solo los legisladores correístas hablan de una reacción exagerada y hasta inconveniente. No la comparto. Me parece que fue exagerada la posición. La vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, sin embargo, cree que el ministro de Comunicación venezolano quiere desinformar y asegura que el Ecuador no debe permitir que se confunda, pero califica de acelerada y exagerada la reacción del gobierno ecuatoriano. Esto puede ser el inicio de un quiebre entre los dos países, pero no podemos permitir que eso suceda, porque los que necesitan son los ciudadanos venezolanos que están aquí. Su posición contrasta con la social cristiana Paola Vintimilla, quien aplaude la reacción del canciller ecuatoriano para rechazar cualquier ofensa al presidente de la República. Al fin tenemos un canciller a quien le aplaudo ante todos ustedes, que toma las decisiones correctas. Y por supuesto que el embajador aquí se regrese a su país. No se puede aceptar que sigan atentando contra la soberanía del Ecuador y llamando mentiroso a un presidente. ¿Qué esperan? ¿Cuál es la reacción que esperan de nuestro país si no es esta? Igual posición mantiene su coideario, para quien es acertada la reacción del gobierno frente a un empleado dedicado a proteger al presidente Nicolás Maduro. Ya era hora de que se envíe un mensaje claro a Latinoamérica y al mundo, que el Ecuador no va a tolerar ningún tipo de ofensas en contra del presidente de la República por parte del escudero del dictador Maduro, en este caso el ministro de Comunicación Rodríguez. Mientras este asambleísta ex-apeo y de la facción correísta mantiene el discurso de soberanía y respeto a los asuntos internos de los estados, aunque el presidente ecuatoriano haya sido sujeto de irrespeto. Sin duda alguna hay que respetar la soberanía de cada uno de los pueblos y sus pronunciamientos que realicen al interno de sus países. ¿Así sean insultos? Bueno, esos temas, hay los mecanismos para evacuarse. Y es que durante los 10 años de gobierno del expresidente Correa, el Ecuador mantuvo una posición contemplativa frente a la crisis política, económica y social que vive la Venezuela chavista. Pero esa posición empieza a cambiar en el gobierno de Lenín Moreno. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.
En medida recíproca a la aplicada por Ecuador, el gobierno de Venezuela declaró persona no grata a la encargada de negocios ecuatoriana, Elizabeth Méndez, a quien le dio 72 horas de plazo para abandonar Caracas. El comunicado venezolano critica lo que considera una extravagante decisión del gobierno de Ecuador y además que le llama la atención la reacción intolerante y desproporcionada de Ecuador ante el desmonte científico y racional del ministro de Comunicación Jorge Rodríguez. La Cancillería ecuatoriana confirmó la salida de Méndez a las 19 horas en cumplimiento del llamado a consultas que dispuso Ecuador. Otro tema, el ministro de Defensa y la Fiscalía confirmaron que grupos irregulares se infiltraron en las Fuerzas Armadas. La organización delictiva era liderada por una mujer en San Lorenzo que era la encargada de abastecer de armas a alias Guacho. Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa, admitió infiltración de grupos irregulares en las Fuerzas Armadas tras detención de militares por presunta venta de municiones al grupo de alias Guacho. Jarrín aclaró que por el momento se puede hablar de provisión de municiones y no de armas. No hay armas hasta el momento. No podemos dar información de otros aspectos porque sería especular. Fiscalía, por su parte, reveló el modus operandi de esta organización. Indicó que para la distribución de las municiones existía un brazo logístico en San Lorenzo de abastecimiento, liderado por alias Sobeida, la única mujer detenida. Tiene relación directa con el ciudadano alias Guacho, quien es la persona que en este caso estaría proveyendo y financiando. Esta entidad, en cambio, sí habla de un posible tráfico de armas. De que no se trataba solamente de municiones, sino también de otro tipo de armas, de otro calibre y de otras especificaciones. Otro de los detenidos, en cambio, trabajaba en la sección informática. Este adulteraba los documentos de suministros de las municiones. Que manejaba la tecnología y que hacía los ingresos de los inventarios. Dos exaltos mandos de las Fuerzas Armadas señalan que también deben ser investigados los coroneles que estuvieron a cargo. Van a volar cabezas, porque hay una cosa interesante. Lo que nos está diciendo es que esta información sobre estas actividades ilegales al interior de Fuerzas Armadas comienza con la participación también de elementos de inteligencia militar. Desde luego, aquellos que han cometido esta traición a la patria, dándole munición al enemigo, tienen que ser sancionados con todo el rigor de la ley. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Voces en la Asamblea Nacional solicitan también la depuración en las Fuerzas Armadas luego del escándalo de la venta de armas. Cambios en la cúpula militar es lo que piden en la Asamblea tras los allanamientos en recintos militares. Cambio de cúpula lo considero muy oportuno este momento, porque caso contrario seguiríamos más de lo mismo. Es increíble que haya habido funcionarios de las Fuerzas Armadas, con todo el respeto que se merece como institución, que hayan estado colaborando con el terrorismo. Y no importa si son armas o municiones, se trata de herramientas que han servido para matar a ciudadanos ecuatorianos, y eso es inadmisible. Tenemos que ser absolutamente exigentes para que haya una depuración en las Fuerzas Armadas. Esto es una institución jerárquica en la que hay que establecer responsabilidades. Aunque también exigen explicaciones en el legislativo. Por eso pedirán que comparezca el ministro de Defensa. Deberá informar, y para ello propondré en el Consejo Administrativo de la Legislatura que se arbitren las medidas del caso a fin de que el ministro efectivamente informe sobre este tema que tanto ha conmocionado a los ecuatorianos. Estos temas podrían incluirse en el Código de Seguridad que entregó el ministro de Defensa a la presidenta de la Asamblea. El tema de la seguridad es un tema extremadamente complejo, más aún con los casos que se están conociendo, en donde también se hace necesario una revisión interna de las instituciones que están a cargo del tema de la seguridad. Son 4 leyes que integran este Código Integral de Seguridad. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La comisión ocasional que trata los casos de personas desaparecidas recibió al ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, quien expuso las acciones que se realizan tras la desaparición del soldado Wilson Ilaquiche en el mes de mayo en el destacamento del cantón Tobar Donoso de la provincia del Carchi. El secretario de Estado aseguró que se realizaron todas las operaciones de búsqueda, pero no se dio con el paradero del cabo, que no debía abandonar su puesto de mando, pero lo hizo.
terrestres, patrullajes de helicópteros. Es decir, todo ese tiempo, esos recursos, esos medios, empleándoles a buscarle. Con el máximo de los respetos a la familia, tengo que decirles, el cabo Ilaquiche es un irresponsable. Humanamente, militarmente, se ha cumplido con todas las necesidades de ubicarle. Y la información que él tenía, no sabemos en qué manos se encuentra en este momento. Se oculta la información, el fiscal no hace una investigación prolija, pasan 3 meses, en agosto no está desaparecido, ahora está secuestrado. Señor presidente, no está secuestrado. Hay información que se ocultó. Hasta 34 años podrían pasar en prisión los 8 detenidos que aparentemente protagonizaron los desmanes en Pozorja, donde murieron 3 personas linchadas. A los capturados les dictaron prisión preventiva por asesinato. En los próximos días se los vincularía a otros delitos. Les dictaron prisión preventiva por el delito de asesinato a los 8 detenidos que aparentemente han sido identificados por protagonizar los desmanes en Pozorja. La fiscalía cuenta con videos y fotos de los sujetos, imágenes que se viralizaron en las redes sociales. Que habrían participación de manera directa en el asesinato y abastecimiento de estos 3 ciudadanos. En caso de hallarse los culpables, pues enfrentarían la pena de 34 años de pena privada de libertad. Entre los apresados consta este sujeto. Cuando allanaron su casa, los oficiales encontraron la ropa que vestía el día de los disturbios. Este otro individuo también se encuentra entre los capturados. En los videos se lo observa cuando le quita la vida a una de las víctimas. Son personas que con cada toma o con fotos se puede señalar que sostienen el combo con el que luego se golpea a uno de los detenidos. La fiscalía ha logrado identificar a otras 15 personas vinculadas directamente a las 3 muertes violentas. Además, incendiaron la UPC y saquearon las oficinas de la Policía Judicial. Se han abierto 3 investigaciones más, una por robo, por instigación y un tercero por destrucción de bienes públicos con incendio. El día del linchamiento, cerca de 2.500 personas se encontraban enardecidas. En aquella ocasión habían 24 policías quienes no lograron controlar la situación. El Ministerio del Interior ha reforzado la seguridad en Pozorja con 70 nuevos agentes del orden. La revuelta también dejó 6 policías heridos. 2 de ellos presentan quemaduras en sus cuerpos. Uno de ellos tiene quemaduras de primero y segundo grado, tanto en su rostro cuanto en su mano y hombro. Y el otro compañero, contusiones muy fuertes, producto de piedra, tanto en su parte occipital cuanto en su cuello. Aún falta por detener a 15 personas. Según la DINASET, en los próximos días continuarán haciendo operativos para localizarlas. Paul Tutibén, 24 horas. Por unanimidad, la Asamblea Nacional aprobó una resolución condenando los actos de violencia ocurridos en Pozorja, donde 3 personas fueron asesinadas. Además, la Asamblea pide al gobierno fortalecer las políticas públicas para enfrentar la inseguridad y requiere de los medios de comunicación y los ciudadanos para que hagan uso responsable de la información. Una policía que no tuvo fuerza para llamar resguardo o para llamar ayudas para evitar la muerte o el desenlace fatal de estos ecuatorianos. En este caso no estamos hablando de delincuentes, sino ecuatorianos, que es la vida lo que nos interesa. Por más que las personas asesinadas hayan sido presuntamente delincuentes, los ecuatorianos como sociedad no podemos aceptar ni permitir que hechos como este, enmarcados en costumbres anacrónicas propias de la humanidad en sus inicios, se sigan suscitando en el territorio nacional. El exministro del Interior, José Serrano, compareció ante la Fiscalía General por el caso de presuntas torturas a ex estudiantes del Colegio Mejía de Quito. Durante la diligencia aceptó haber estado en el regimiento Quito la noche de los hechos. He venido a la indagación número 23 que se ha abierto en mi contra. Si esto no es persecución, ¿qué es? Así calificó las diligencias por las que ha sido llamado en los últimos días el exministro del Interior, José Serrano, que este jueves rindió su versión en la Fiscalía General por la indagación previa en el caso que investiga presuntas torturas a cerca de 60 estudiantes del Colegio Mejía. Durante su versión, Serrano reconoció haber estado en el regimiento Quito la noche del 18 de septiembre de 2014. Verifiqué policías heridos que se encontraban en el regimiento Quito y también pude verificar que habían algunas personas detenidas que estaban en ese momento siendo revisadas médicamente. Corrobora
a los hechos denunciados. No ha negado que vio a estudiantes gravemente heridos en el interior del Regimiento Quito. La detención de los jóvenes se produjo en las calles aledañas al Colegio Mejía en septiembre de 2014, durante una manifestación por el intento de alza de pasajes que culminó con enfrentamientos policiales. Según el abogado de los jóvenes detenidos y acusados de daños a bienes ajenos, esta comparecencia da un impulso a una denuncia que en 4 años no se atrevieron a sostener. Era imposible en pleno régimen correísta, hubiera sido impertinente presentar una denuncia en contra de altos funcionarios del Estado. Con la recepción de las versiones de estudiantes involucrados, del expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yaik, y la del exministro del Interior, José Serrano, Realpe está a la espera de que Fiscalía notifique fecha y hora para la formulación de cargos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La policía busca al sacerdote Hugo Villavicencio, que enfrenta una condena de 1 año de prisión por el delito de estafa. Villavicencio vendió, hipotecó y revendió viviendas de un conjunto habitacional en Latacunga, causando un importante perjuicio a quienes creyeron en la palabra del sacerdote. La defensa de los perjudicados cuestiona la aplicación de medidas alternativas a la prisión, pues en este caso permitieron la huida del cura, que aún evade a la justicia. Bueno, lo que se demostró en la sentencia es la culpabilidad del sacerdote por considerarse como autor del delito de estafa. Perjudicó aproximadamente, se estima que hay un perjuicio cercano a los $2 millones. Las medidas cautelares de orden personal persiguen un fin: que el sujeto activo, el procesado, comparezca a juicio. Por supuesto, el sacerdote está gozando de la impunidad gracias a la sustitución de la medida cautelar. En Argentina se ha logrado contener la cotización del dólar, imponiendo las tasas de interés más altas del mundo. En consecuencia, se ha encarecido el crédito y enfriado el consumo, generando una situación complicada para las pequeñas y medianas empresas que necesitan financiamiento. Nos trasladamos a Buenos Aires para conocer en detalle el tema. Nuestro ancla nominal será un muy estricto control sobre la cantidad de dinero en la economía. La economía argentina no atraviesa su mejor momento y quien invierta dinero en pesos en bonos locales hoy puede obtener después de un año un rendimiento del 72,41%. Sí, escuchó bien. Un rendimiento que de hecho convierte a la Argentina en el país con la tasa de interés más alta del mundo. Le siguen y de lejos las de países como Surinam, Turquía, Venezuela, Haití e Irán. El Banco Central fijó esa tasa para las letras del Tesoro llamadas LELIQ. ¿Pero con qué intención lo hizo? El Banco Central tuvo que aplicar una tasa del 72% para enfriar la economía, sacar pesos del mercado, que era una de las condiciones que le puso el Fondo Monetario Internacional al nuevo acuerdo, y también frenar lo que era la escalada del dólar. Con esta nueva tasa del 72%, el dólar bajó bastante su valor. La tasa de interés que fija el central se acuerda directamente con los bancos y a pesar de que esa institución afirma que no debería generar volatilidad en las tasas para el público, funciona como una referencia de todas las tasas de la economía. Una de ellas es la tasa de acceso al crédito. Las pequeñas y medianas empresas son de cierta forma las que más sufren las consecuencias de tener un acceso al crédito muy alto y muy costoso. Algunas de ellas se encuentran en este barrio, el barrio de Once, un barrio emblemático y comercial de la ciudad de Buenos Aires, en donde se venden cosas al por mayor. En Once se comercializa de todo un poco: electrodomésticos, cotillón, ropa, lencería, joyería. Los negocios suelen ser en muchos casos legados familiares que han trascendido generaciones. Vendemos artículos de temporada y mi tío, que es el que generó todo, está hace más de 20 años en el rubro textil. ¿Cómo se ha sentido ahora la crisis en Argentina, la caída del consumo? Y este último tiempo sí se notó. ¿Se pide crédito? Nosotros sí pedimos, no. ¿Por qué? A un banco, por ejemplo, sí. Y por las tasas. Nosotros comercializamos de todo, desde parlantes hasta álbumes y portarretratos. Tenemos, por un lado, la financiación bancaria, que eso, o sea, quedó lo que quedó pendiente antes. Ya hoy por hoy, cualquiera que se quiera financiar a través de un banco es porque es tu último recurso. Es muy caro y no hay quien lo pueda sostener. Podés buscar una financiación con alguien que te dé una mano, hay
muchas financieras que son más informal. Las tasas de interés también han generado una caída en la actividad y el consumo que golpea fábricas de producción local con perfiles distintos. Ese es el caso de la fábrica de joyería de Axel, que reactivó un antiguo negocio de su familia hace un año. Cuenta que pudo hacerlo gracias a que contaba con la maquinaria y el espacio para empezar, pero a pesar de eso el negocio no ha podido despegar como estaba previsto porque el consumo es bajo. Podríamos estar produciendo mucho más y mucha más variedad si tendríamos más personas trabajando, que bueno, no lo hacemos porque sería un gasto muy grande. ¿Qué opciones tienen las otras empresas o los otros emprendedores que quieran empezar un negocio y que por ahí no cuentan con la maquinaria como ustedes o con el capital amigo como ustedes? Y es bastante difícil, la verdad no sé cómo se podría hacer. A ver, la gente que necesita de capital va a tener que conseguirse garantes, va a tener que buscarse socios, inversores que los ayuden, y aquellos que hayan ya tomado un crédito van a tener que buscar algún sistema de refinanciación. El Banco Central ha advertido que la tasa de interés local se mantendrá sobre el 60% hasta que termine el año. Desde Buenos Aires, con cámaras de Sebastián Dalmolín, Martina Vera Pérez, 24 horas. Seguimos. El asambleísta Fabricio Villamar presentó pruebas en contra de la legisladora de Alianza País, Norma Vallejo, señalada por supuestamente cobrar ilegalmente a sus ex colaboradores. Entregó los depósitos realizados a la cuenta de Vallejo y el audio que la involucra. Estos son los comprobantes de pago, chats y el famoso audio que se entregaron a la comisión multipartidista que investiga a la oficialista Norma Vallejo. Fabricio Villamar sustentó la denuncia en contra de Vallejo por supuestamente cobrar diezmos en la asamblea. Que esta es una institución pública y por lo tanto en esta institución pública no se le puede pedir un centavo a nadie. Ni para el partido, ni para la fiesta, ni para el cumpleaños, ni para el acto, para nada. El sueldo de los trabajadores es sagrado. Villamar sostiene que el audio revela que también se gestionó cargos públicos. También se escucha que frente al comentario de la asambleísta de que ojalá el primero ya le tenga el puesto, el Moisés, su asesor responde que ese día han quedado en conversar y así la asambleísta se alivia diciendo, sí, Carlitos, ojalá le tenga hoy mismo el puesto. ¿Podía la asambleísta Norma Vallejo, como se escucha claramente en los audios, ofrecer un cargo público? Por eso se mantiene en que Vallejo debe ser destituida de su cargo por incumplir sus funciones como asambleísta. Se ha incurrido, en una falta en el artículo 163, el numeral 1, que dice desempeñar ninguna otra función pública o privada. Yo sí quisiera que usted nos aclare cuál es esa otra función. Hacer de recaudador de fondos de origen ilícito, porque concordaremos en que la obtención de estos fondos es de origen ilícito. Es concordante ser representante de los ecuatorianos para legislar y fiscalizar. La siguiente semana se recibirá al abogado de los ex asesores de Vallejo, a 2 periodistas y al ministro de Trabajo. Norma Vallejo tendrá su derecho a la defensa el próximo martes. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. En la serie de reportajes sobre las ternas para nombrar a los miembros del Consejo de la Judicatura, hoy nos ocupamos de los perfiles de los candidatos propuestos por la Defensoría Pública. La lista de los integrantes de las ternas para el nuevo Consejo de la Judicatura no deja de sorprender a quienes siguen de cerca los procesos. El caso de la Defensoría Pública deja algunas dudas en el aire. La terna la encabeza un abogado vinculado a las telecomunicaciones, Juan José Morillo. Desde 2011 Morillo ya era reconocido por sus vínculos y apego a la Revolución Ciudadana, tanto que fue parte de la comisión que eligió al fiscal Galo Chiriboga en un cuestionado concurso. Proceso que lo defendió hasta el final. Existen diferencias en las cuales la Comisión Ciudadana ha visto, en este caso, procede, no procede, sí procede. Usted sabe qué miembros son los que están queriendo empañar el proceso. De hecho, su actividad profesional se alineó con cargos estratégicos antes y principalmente durante el gobierno de Rafael Correa. Morillo fue secretario general de la Superintendencia de Telecomunicaciones en 2004, director jurídico de esta misma institución entre el 2011 y 2014, comisionado del Consejo de Participación Ciudadana en 2011. Fue director jurídico de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones en 2015 y coordinador de Relaciones Internacionales en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio.
En la Supertel impulsó el cierre de Teleamazonas por 3 días. Según el registro del Servicio de Rentas Internas, Juan José Morillo muestra un movimiento regular entre el 2011 y 2017. Su declaración patrimonial evidencia una cifra superior a los $63,000. Con evidente habilidad, su contingente ha sido útil a la revolución ciudadana y en reciente actividad en el Consejo de Participación Transitorio. Nos comunicamos telefónicamente con él, pero no ha querido pronunciarse sobre su postulación. En la lista está en segundo lugar la abogada Anaí Briceño Ruiz. Consta como especialista superior en contratación pública y defensora pública provincial de Pichincha en 2016. No registra pago de impuesto a la renta entre el 2016 y 2017, mientras que su patrimonio declarado supera los $352,000. La terna de la Defensoría Pública cierra con un especialista en contratación pública, Juan Carlos Vilema. Es magíster en Derecho Laboral y abogado en libre ejercicio. Su pago de impuestos entre el 2013 y 2017 es bajo y debido a su actividad privada no hay un registro público de su patrimonio. Con la reciente resolución del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, no se descarta que esta terna tenga cambios, y más tras los cuestionamientos que pesan sobre quien la encabeza. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Juristas insisten en la preocupación que les generan las ternas con las que se conformará el nuevo Consejo de la Judicatura. Aunque rechazan ciertos nombres, consideran que, basados en la normativa, la selección debe hacerse de los listados ya enviados. El futuro de nuestro próximo Consejo de la Judicatura en manos de una comisión calificadora que deberá escoger de ternas conformadas, según muchos, no por los mejores candidatos. ¿Qué es lo que se busca? Volver con la misma gente que ha sido cuestionada por uno u otro sector, gente que lo ligan a partidos políticos. Es inadmisible, dicen, que el organismo que tendrá en su poder la evaluación de quienes conforman la función judicial se ha construido con personas cuestionadas, con un pasado vinculado a responder intereses o con malas actuaciones, evadiendo impuestos. Tenemos que poner en esos órganos personas que tengan probidad notoria. Lo dice la Constitución, esa es la expresión que utiliza. Personas que tengan probidad notoria, que sean probos, que sean honestos, que sean imparciales. Pero recalcan que pese a no ocupar los primeros lugares de esas ternas, en ellas sí existen juristas valiosos. Por ello aseguran que la responsabilidad recae sobre la comisión calificadora. Y será el día de mañana la opinión pública y el país quien evalúe la gestión. Además, están convencidos que a la poca confianza que generan estas ternas responde la decisión del Consejo de Participación de ampliar el plazo para hacer cambios. Aparentemente, es decir, ¿por qué hacemos una cosa el lunes y la cambiamos el martes? Es decir, algo falló. Sin embargo, coinciden en que pese a que podrían existir mejores candidatos, la norma no permite esto. Ellos no tienen que estar ni conformes ni inconformes, porque para eso hay un procedimiento y un manual de selección. Lo dicen como juristas, pero como ciudadanos sí piensan que las ternas reflejan una falta de intención por parte de las autoridades que las conformaron de cambiar realmente la justicia del país. Dayana Monroy, 24 horas. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con representantes del Consejo de Gobiernos Parroquiales del Ecuador, CONAGOPARE. En el encuentro, el gobierno anunció la entrega de financiamiento mediante fondos no reembolsables a 50 proyectos que deberán presentar las juntas parroquiales. Además, plantearon el aumento del presupuesto anual que se asigna a las parroquias. Solicitaron que incremente en 5 puntos. En donde hemos planteado el incremento del presupuesto para los gobiernos parroquiales, los proyectos no reembolsables por un monto de $52.6 millones que están siendo entregados de manera inmediata para los gobiernos parroquiales, y ya se ha autorizado al ministro de Finanzas, al secretario Paul Granda, al secretario de la Política, al ministro de Agricultura y Ganadería para que hagamos una mesa de trabajo de manera inmediata. Hay un plazo de máximo en 20 días, se empezarán a ejecutar por lo menos los primeros 50 proyectos presentados por los gobiernos parroquiales. Hasta el mes de diciembre estarán desembolsados por lo menos 170 proyectos. Se posesionó en la Universidad de Guayaquil la comisión que la dirigirá los próximos 3 meses con opción de una prórroga. Las autoridades aseguraron que lo pasado no afectará su calificación. Nadie entregó nada. El presidente de la comisión interventora, después de saludar a un grupo de jubilados que permanentemente está apostado al interior de la entidad,
se posicionó después de advertir un proyecto pacificador. Será respetada la carrera docente y la estabilidad de los trabajadores dentro del marco legal y constitucional. Procuraremos mejorar sus condiciones sociales o laborales. Y una buena noticia del CES. La causal de violencia por la que ha sido intervenida no necesariamente influirá en su acreditación. Será una intervención con un grupo de notables a quienes permanentemente se consultará. Gustavo Novoa Bejarano, Alfredo Palacio González, León Roldós Aguileria y otros más que han coincidido con el nuevo interventor en la devolución con fines académicos a los estudiantes del hospital universitario. En realidad un proyecto de salud pública que se le entrega a la Universidad de Guayaquil. La próxima semana definirán detalles. Y este fue un mensaje serio a los confrontados. La Universidad de Guayaquil no pertenece a nadie, es un patrimonio del país. Los que están ahora son ellos. Se proyectan a 3 meses sin descartar prórroga, que prometen esta vez sí serán para poner orden en un tiempo muchísimo menor al anterior. Y por eso se dispuso matricular los fines de semana y empezar el próximo lunes las clases. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Más noticias, amigos. 2 de 4 ciudadanos que presuntamente serían los responsables de rayar y vandalizar uno de los vagones del metro de Quito fueron detenidos. Las autoridades informaron que los jóvenes fueron arrestados luego de 3 allanamientos. Luego de un mes de investigaciones y la colaboración de la ciudadanía, la Policía Nacional logró capturar a 2 ciudadanos que presuntamente son los responsables de vandalizar el metro de Quito el pasado 9 de septiembre. Ingresaron alrededor de 14 personas, de las cuales 4 hicieron este acto y en este momento se encuentran 2 de esas principales personas detenidas. Para la detención de estos ciudadanos fue necesario que los uniformados realicen 3 allanamientos en el centro y norte de Quito, donde se encontró algunas evidencias. Una máscara tipo pasamontañas de varios colores, que fue la que utilizaba la persona que pintaba el metro, varios libros de diseños de grafitis, varios stickers de logotipo de esta organización BES Grafiteros. La ciudadanía, a través del 1-800 delito, dio detalles del paradero de los jóvenes de 27 y 35 años, quienes enfrentarán cargos por daños al bien público. Según el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, el municipio aportó con $100,000 al Ministerio del Interior para que se tenga un fondo de recompensa y se entregue a aquellos que dan información. Pero no es que va a ser $100,000 para una persona, sino hay una tabla de montos que, en función de las características de la información presentada, el Ministerio del Interior define para la entrega de los recursos. Helen Quiñones, 24 horas.